vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, vamos a dar la lectura en esta tarde, hermanos, para ministrar la palabra del Señor. En lo que usted busca, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, vamos a dar lectura. Damos la bienvenida a los que nos ven a través de la televisión. Hermanos, lo bendecimos donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo donde usted está. Enviamos una palabra de milagro, una palabra de sanidad. Sujetamos cualquier enfermedad que esté atormentando su cuerpo y lo declaramos libre. Y la iglesia Oasis de Gloria se une conmigo y dice: amén. Dice la palabra del Señor como está escrita: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Yo no sé, quiero mandarle un mensaje a los hermanos que nos ven a través de la televisión, pero quiero que usted me ayude. Quiero que usted me ayude a enviarle ese mensaje. Si usted, que nos ve allá en esos países o en algún lugar del mundo, tiene un pariente en el sur de California, dígale que en el 2130 North Grand Avenue, Santa Ana, California, 92705, está la gente más gozosa de contar. Habrá gente gozosa, feliz aquí, hermano. Que se oiga entonces, que se oiga entonces. Amén, lleno del poder de Dios. Así que lo único que se tiene que oír es su alabanza a Dios, porque estamos con los micrófonos abiertos, hermanos, a sus celulares. Así que guárdenlos, porque lo único que se tiene que oír es la alabanza a Dios. Dice amén, iglesia. Hermanos, vamos, dice amén, iglesia. Quiero que esta tarde ministrar la palabra del Señor brevemente, hermanos. Vamos a ver, tratar de hacerlo breve. Sucesos antes de un avivamiento. Sucesos antes de un avivamiento. Antes de un avivamiento, hermano, o antes que pasara un avivamiento, sucedieron cosas tenebrosas, sucedieron cosas difíciles. En más, algunos lugares, cuando hay un avivamiento, ¿sabe qué es lo que sucede? Es cuando más pecado hay. Y nosotros en estos tiempos estamos viviendo cosas difíciles. Solamente aquel que vive una vida espiritual se da cuenta de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Y yo, cuando veo el mundo que entra más en caos, es cuando yo, hermano, digo: este suceso que está pasando es solamente para que nosotros estemos pendientes, que un avivamiento va a comenzar a revolucionar en el condado de Orange.
Y un avivamiento trae muchas cosas y todo este mes vamos a estar hablando del avivamiento. Porque nosotros, yo creo que desde que la iglesia se abrió, Iglesia Oasis de Gloria se abrió, un avivamiento comenzó en el condado de Orange. Y estamos luchando todavía, porque no podemos todavía cantar victoria, en sacar este avivamiento de las cuatro paredes. Que este avivamiento explote. Y eso está por verse ya. O sea que el avivamiento ya está aquí. Lo que necesitamos es que explote. Lo que necesitamos es que revolucione. Y que la gente lo entienda también. Porque hermanos, yo personalmente, yo siento, hermanos, una gloria de Dios en este lugar. Pero muchos ya no la están sintiendo. Muchos no la sienten. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que el pueblo se prenda. Dele la mano que está a su lado y dígale, hermano, nos vamos a prender en el fuego de Dios. Nos vamos a prender en el Espíritu Santo. Vamos, dígaselo, digan. Métale el fuego al que está a la par suya. Una fogata, hay una fogata ahí entonces, hermano. Aleluya. Pero tiene que pasar sucesos. Por ejemplo, Isaías tuvo que morir un rey para que Isaías despertara y entrara, hermano, al templo, porque posiblemente estaba en el templo literal. Claro, el que se le mostró fue el templo de Dios, el templo celestial, pero posiblemente él entró al templo, hermanos, al templo terrenal, a orar, a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque se había muerto un rey. Y este rey no murió por cualquier cosa, hermano. Este rey murió porque él desobedeció a Dios, fíjese. Él desobedió a Dios haciendo las cosas que a Dios no le agradaban. Porque Dios tenía sus sacerdotes, quienes ministraban en el altar. Pero este rey se atrevió, él y un grupo de personas que él eligió, se atrevió a que un grupo de personas se metiera a poner fuego al altar, fuego extraño. Por eso, hermano, no todos los fuegos que se manejan en el altar son de Dios. Hay fuegos extraños. Y el sacerdote se levantó y le dijo, no, por favor, no entres, porque no te corresponde a ti. Porque fue un rey que de 16 años fue elegido y Dios lo usó, Dios le dio grandes victorias. Y ese es el problema muchas veces. Cuando nosotros tenemos victorias hay que tener cuidado, porque no es para que nosotros nos enaltezcamos o nos hagamos grandes, sino que aquí el grande es Dios, hermano. Denle la gloria y la honra a Dios entonces. Entonces ellos le dijeron, no lo hagas, y él se metió y empezó según adorar a Dios con su propio fuego, con su propio incienso. Entonces este hombre le apareció lepra en la frente. En otras palabras, se hizo leproso. Y la lepra es símbolo del pecado. Lepra es símbolo del pecado, hermano. Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Perdone, no es que sea, hermanos, a la antigua, pero es que la palabra de Dios sigue siendo la palabra y ya no hay muchos que se atrevan a decir esto, hermano. Si es que hoy, si usted pone, hermano, un concierto del mundo y pone un concierto cristiano, lo único que hace la diferencia es la letra. Pero el vestuario de los cantantes, hermano, ya no se distingue. Ya no se distingue. ¿En qué concierto estoy? ¿Estoy en el cristiano o estoy en el del mundo? Es terrible lo que está pasando. Fuegos extraños, predicadores, hermanos, que los predicadores están tratando de agradar a la gente y no agradar a Dios. Ya no hay confrontación al pecado, ya no hay confrontación, hermano, a lo que es. Ya no hay confrontación a lo que es los espíritus inmundos. Las iglesias están llenas de endemoniados. Claro, no se manifiestan porque no hay unción de Dios. No hay ningún problema porque no hay unción de Dios. Los demonios están dentro de las congregaciones, felices y contentos, bailando y brincando, pero no hay presencia de Dios. Pero nos vamos a meter en un avivamiento donde la presencia de Dios tiene que descender. Iglesia Oasis de Gloria, despierta los tiempos que estamos viviendo. Este hombre se metió, hermanos, y empezó a hacer fuego extraño y apareció leproso y vinieron. Eso lo puede encontrar usted en lo que es el segundo libro de Crónicas, anótelo, capítulo 26, versículo 16
al 23. Lea todo el capítulo 16, el segundo libro de Crónicas. Solo anótelo para que lo lea en su casa. Yo me quiero referir a estos versículos. Entonces los sacerdotes lo sacaron y lo enviaron a una casa, y allí murió el leproso. Allí murió el leproso. ¿Y cuánta gente ahora, hermano? ¿Cuánta gente ahora ha salido de las congregaciones y se ha metido quizás en su casa solamente a estar hablando en mal de las congregaciones? Solo estar hablando en mal de la iglesia, muchas veces de donde salieron, viendo los errores, hermanos, manejando cosas que no les interesan. Entonces ahí están metidos leprosos. Es tiempo que esa gente se levante y le pida perdón a Dios y diga: Señor, yo voy a buscarte mejor de corazón. Gracias por los amén. Eso es lo que, hermanos, se necesita en estos tiempos. Entonces este hombre murió. Al morir, el pueblo de Dios, era el rey de Israel, queda contaminado con pecado. Si aquel fue pecador, el pueblo quedó lleno de pecado. Se quedó en un caos, hermano. Todo era inmundo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios se levanta a un profeta, o cuando un profeta va y busca de Dios, se mete al templo y empieza a orar y empieza a pedirle a Dios, porque eso es lo que se necesita para un avivamiento y que algo suceda. Tiene que una gente, un grupo de personas, meterse a buscar de Dios. Yo no sé si aquí hay gente que está dispuesta a pagar el precio junto con el pastor, a buscar de Dios, a orar, a clamar, a meterse, a pedirle a Dios que descienda el mismo a la tierra. Y él entra a la oración, y es cuando dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Mire lo que sucede en un avivamiento. Usted no solo mira el pecado, hermano, porque también hay muchos hijos de Dios que, hermano, solo el pecado miran dentro de las congregaciones también. O hay muchos ministros que podemos caer en ese error: solo yo soy santo, solo a mí me visita Dios. No, hermano, es que todos miremos al Dios vivo. Yo no sé cuánta gente querrá ver a Dios en este lugar, hermano. Es que miremos al Señor, y no solo que lo miremos, sino que miremos su gloria completa. Mire, dice que él mira al Señor, dice: vi yo al Señor. ¿Y cómo lo vio? Sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Haga una foto usted, haga un video en su visión, y mire. No mire el rostro de Dios, porque Dios no nos ha mostrado su rostro. Es más, yo creo que Isaías no vio el rostro de Dios. Él vio el esplendor. Él vio su gloria. Él vio su manto, su capa, su túnica. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios nosotros en esa manera? Eso es lo que sucede en los avivamientos. Por eso hay que provocar los avivamientos. Porque la gloria de Dios se manifiesta para que nosotros la miremos, para que nosotros la miremos y la disfrutemos. Este hombre dice que vio, hermano, esa gloria de Dios esplendorosa. Cierre sus ojos y mire esa gloria de Dios. My God, presencia tuya de Dios linda en este lugar, Señor. Este avivamiento manifiéstalo, Señor. Y luego, mire, no solo ve la gloria de Dios, sino ve lo que sucede en el cielo. Dice en el versículo 2: y por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Una serie de ángeles, hermanos, ángeles mayores que están, óigame, adorando al Señor. De ahí yo deduzco, óigame bien, de ahí yo deduzco que hay gente que para qué intenta cantarle a Dios. O sea, por supuesto, ¿verdad? Cuando lo hace con un corazón amargado, cuando lo hace por un show, digo yo, Dios no tiene necesidad de esa alabanza. Él le ha dado un privilegio al ser humano, a usted y a mí, nos ha dado un privilegio, y debemos de hacerlo con toda devoción.
¿Están aquí, hermanos? ¿Están aquí? ¿Estamos acá? Debemos de hacerlo con toda devoción. Por eso es que cuando entramos a esta congregación o a cualquier congregación que entramos, debemos de hacerlo, hermanos. Cuando el grupo de alabanza empieza a cantar, nosotros debemos de meternos en esa alabanza y en esa adoración también, porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Dios no tiene necesidad de nuestra alabanza. No tiene necesidad. Sí, hermanos, si aquí dice que habían serafines adorando las 24 horas. Óigame, las 24 horas adorando al Señor, exaltando. ¿Cómo será? Piense, ¿cómo será el cielo? Hermano, y Dios se digna para oírnos a nosotros. Ahí, yo no te estoy diciendo que no le cantemos ya, que digamos, bueno, si el Señor no la necesita para que él. No, hermano, mire, o sea, debemos de cantarle más. ¿Sabe por qué? Porque por infinita misericordia nos oye. Y a él le agrada tu alabanza, fíjate. Porque sí le agrada. Porque si no, no la demandara. ¿A dónde te quiero llevar? Que en este avivamiento no solo, hermanos, nos metamos a hacer algo, no, metámonos a adorar y exaltar el nombre del Señor, porque la misericordia de Dios te ha dado una oportunidad, me ha dado una oportunidad que lo adoremos. Él nos oye, Él oye nuestra alabanza, Él oye nuestra adoración, Él oye lo que le adoramos. Por eso la alabanza debe ser espontánea, porque estos serafines nadie los estaba obligando a que le adoraran a Dios, y ellos tenían un canto, hermano, y mire hermano, mire, por eso es que, ¿verdad? Los músicos ensayan, y todo tiene que ir en una, como le dijera, en una armonía. Por eso es que el que está tocando la batería no puede estar en otra, como dicen, en otro planeta, voy a decirlo así. El que está tocando el teclado no puede estar en otra sintonía. No, todos deben de estar en una misma sintonía, porque a Dios le gusta, hermanos, que todos estén. La iglesia debe de estar en una sintonía también. El momento de alabar es alabar a Dios. En el momento de escuchar la palabra es escuchar la palabra, porque dice que estos ángeles, hermanos, estos serafines, el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena. Ay. Por eso es que Isaías ve, eso simboliza, hermanos, la túnica del Señor o el manto del Señor, que dice que llenaba el templo. La falda de su vestido llenaba el templo, porque eso simbolizaba que la tierra estaba llena de la gloria de Dios. Óigame, hermano, la tierra está llena de la gloria de Dios. La tierra está llena de la gloria de Dios. La tierra está llena de la gloria de Dios. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hermanos, si esta Biblia es real, si esta Biblia es cierto, si usted la tiene y usted la lee, eso tiene que pasar en un avivamiento. Eso tiene que pasar en un avivamiento. Eso no es solo para Isaías. Eso es para que todos miremos la gloria de Dios. Una vez más lo voy a decir: para que todos miremos la gloria de Dios. Dice que la casa se llenó de humo. Por eso es que yo considero que Isaías no vio el rostro de Dios, porque el humo que Dios hacía, era una nube prácticamente, the cloud, la nube que venía, era para cubrir su rostro, porque nadie ha visto a Dios. Entonces Él cubría su rostro para que en esa gloria pesa. Algo nos contaba, para que esa gloria pesa no pudieran ver su rostro, solo contemplaran su manifestación. Dice, hermanos, que en el avivamiento, cuando el rey Salomón inauguró el templo,
dice que aquellos sacerdotes no podían entrar a ministrar, hermanos, en el altar, porque la casa se había llenado de la gloria de Dios. Y yo estoy viendo esa gloria de Dios en este lugar. Yo estoy viendo esa gloria de Dios en este lugar. Esa gloria maravillosa de la presencia de Dios que va a llenar esta casa, que ya la ha llenado, ya nos ha visitado. Esa gloria de Dios nos ha visitado muchas veces en este lugar. Me recuerdo cuando se convirtió una hermana, hermanos, que había recibido estudios de los testigos de Jehová. Cuando ella se convirtió en el high school room, entró la pastora, vio cuando entró la gloria de Dios, esa nube, y cubrió todo aquel lugar donde estábamos adorando al Señor. Hermano, y esa hermana dijo: hoy es el día que acepto a Cristo. Porque la gente quiere ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, para que, hermanos, ellas decidan cuál es una religión y cuál es Dios. Una religión solo te puede hablar de Dios, te puede hablar unos versículos bíblicos, te puede mostrar algún libro, pero nunca te muestra el poder sobrenatural de Dios. Aquí, hermanos, la gloria de Dios se está manifestando. ¡Dale gloria a Dios! Se llenó de humo. Pero mire, aquí es donde yo quiero llegar. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Quiere decir que la gloria manifestada de Dios, aún siendo pecadores, la podemos ver. O Isaías, hermano, fue tan, ¿verdad?, humilde, que reconoció que él estaba, óigame bien, con solo estar cerca de un pueblo inmundo, él se consideraba que se le había pegado el pecado. Eso fue lo que sucedió, que él se sintió pecador. Él se sintió pecador estando solamente en medio del pueblo. Hablábamos el día de ayer en las células, hermanos, la mala decisión de Lot. Y si usted ve en Santiago, dice que Lot afligía su alma de ver un pueblo pecador. Pero óigame bien, pero nunca se arrepintió, nunca se salió. ¿Por qué? Porque le gustó. Llegó a ser anciano de la ciudad de Sodoma. Llegó a ser de los líderes, porque poco a poco se fue involucrando con ellos. Cuidado, iglesia, cuando nosotros nos involucremos con el pecado y el pecado nos vaya atrayendo, el pecado nos vaya gustando y estemos creyendo nosotros que estemos haciendo la voluntad de Dios y Dios ya no esté con nosotros. Isaías reconoció, él vio, otro hubiera sido Isaías, hermano, mira la gloria de Dios, qué lindo, qué santo estoy. Uy, cómo me siento de santo si miro al Señor. Hay gente que así le dice a uno, ¿verdad? Uno le dice: mire, esto le está saliendo mal, usted debería interesarse. No, olvídese. Yo siento la presencia de Dios. Muchas veces la presencia de Dios viene para avisarnos y decirnos: arrepiéntete, que nos redargüyamos y digamos: Señor, si aún así me visitas, ¿cuánto más me vas a visitar si me arrepiento? Dale un gloria a Dios fuerte ahí, hermano. Mire, dice, hermano: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo y de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Oigan, sucesos que pasan para un avivamiento, para que venga un avivamiento. Sucesos que pasan para que venga un avivamiento. Sucesos que pasan para que venga un avivamiento. Lo que Isaías está viendo acá, lo estamos viendo nosotros. Me refiero al pecado. Hermano, yo le voy a decir, ¿verdad? Y perdóneme, porque lo voy a seguir torturando. Lo voy a torturar con el temblor, porque todavía no le ha pasado el susto y que le siga hablando yo del temblor, ¿verdad? Pero, hermano, yo puedo ver que la gente es tremenda, hermano. Fíjese que tenemos más miedo los cristianos que el mundo.
Yo esperaba ver con el temblor, yo estaba en un lugar por ahí, hermano, y esperaba ver que cuando el temblor vino, todos se arrodillaran y yo llegara bien fácil. Arrepiéntete, arrepiéntete. No, hermano. No. Mire, una grande palabra que se le salía a la gente. Me confirmó el mensaje, estaba trabajando en el mensaje y me confirmó el mensaje. Hermano, cuando la gente está en pecado, ni aunque se le aparezca el mismo Dios se arrepiente. Le digo, la gente no se preocupa. Estamos viviendo en un tiempo, hermano, que la gente no se preocupa. La gente está desconectada completamente de Dios. O sea, estamos viviendo el tiempo de Sodoma y Gomorra, que la gente está metida. Vieron aquellos ángeles que llegaron, que llevaban un avivamiento, llevaban un mensaje: este lugar va a ser destruido. ¿Y qué hicieron aquellos? ¿Qué hizo ese pueblo? Lo fueron a sacar. Fueron a meterse, hermano, a Lot, a empujarle la puerta y le decían: sácalo, aquí han venido hombres hermosos a tu casa, tráelos, los queremos conocer. Conocer significa tener relaciones sexuales. Eso es lo que le dijeron: pásanos, sácalo, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Mire, y así está el mundo, hermano. Por eso es que yo les digo que la iglesia está viviendo en el mundo más pecador que haya existido en la tierra. Estamos viviendo, yo le voy a decir esto, le voy a decir, hermano, y perdónenme, por ejemplo, perdónenme que lo golpee con esto, pero es uno de los casos que hoy está viviendo la iglesia, que hoy está viviendo más la iglesia. Porque el adulterio, el ladronismo, la fornicación, mentira, la iglesia lo ha vivido todo el tiempo. Robo, todo el tiempo lo ha vivido la iglesia. Todo el tiempo lo ha vivido. Lo que la iglesia no había vivido es el homosexualismo. Eso no lo había vivido la iglesia. Porque la gente le daba vergüenza. Aunque hubiera alguno dentro de la congregación que estuviera padeciendo de eso, no se salía. ¿Por qué? Porque tenía miedo de las críticas, tenía miedo que, hermano, pero ahora ya no. Hoy la iglesia está confrontando eso. Porque hoy se está exigiendo que sea aceptado eso dentro de la congregación. Y es ahí donde nosotros debemos de despertar y decir: hermano, y esto viene peor. Miles y miles de hombres y ¿verdad?, personas de esta categoría, hermano, fueron a hacer un desfile. ¿A dónde? A Tel Aviv, Israel. El pueblo de Dios, allá fueron, hicieron una manifestación, hermano, que el mundo lo supiera. Y uno dice: ¿pero qué está pasando? ¿Dónde? En el mero lugar donde el Señor llegó. Hermano, porque me miran así. Hermano, está terrible. Y solo aquellos que tengan el poder de Dios dentro vamos a poder resistir los temblores, las críticas, los ataques, las demandas y quizás hasta cárcel. Solamente los que tengamos el poder de Dios. Por eso se necesita un avivamiento. El pecado ya llenó la tierra. Las manifestaciones del hombre de pecado ya están en la tierra. Lo único que falta es que la iglesia se levante y diga: aquí está una iglesia demandante. Aquí está una iglesia que le ha creído a Dios. Aquí está una iglesia que cree en el poder de Dios. Eso es lo que falta. Porque necesita valor. Porque él está enseñando toda esa manifestación a Isaías, el Señor, porque el Señor quiere tener un trato con él. Pero quiere primero que Isaías se dé cuenta de dónde, en medio de quiénes está. El Señor quiere que Isaías se dé cuenta en medio de qué gente está y a lo que va. Porque no lo está llamando solo para decirle: hijo chulo, te voy a traer que te vengas conmigo. No, hermano, no, hermano. Lo está llamando para que confronte con el pecado del pueblo. Para eso lo está llamando.
Y para eso son los avivamientos. Los avivamientos no son, hermanos, solo para que los bomberos vengan y digan, vamos a apagar el fuego que vimos ahí, porque vimos que había una llama de fuego y no hay nada, y que nosotros pasemos 3 días aquí bajo el poder de Dios, ¿verdad? Y manifestando. No, Dios no quiere un avivamiento para eso. Dios quiere un avivamiento para que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio. No sé cuántos van a ser llamados esta noche, pero que vayamos a predicar el evangelio a toda criatura, y que los bauticemos y que les enseñemos que Cristo viene pronto. Isaías queda: ¿para dónde voy, Señor? No hay oportunidad. Voy a morir, que he visto al Señor Jehová. Voy a morir. Pero dice que inmediatamente, versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ahora, ¿de dónde tomó el carbón encendido? ¿Con qué lo tomó? Con unas tenazas. Ahora la pregunta es: ¿de dónde agarró las tenazas? No dice la Biblia de dónde agarró las tenazas. Solo dice que llegó y con unas tenazas tomó el carbón encendido del altar. Pero ¿de dónde tomó las tenazas? ¿O no dice así? Con unas tenazas. Las tenazas las tomó de la mesa de Dios. O sea que Dios está como un juez, sentado ¿dónde? En su trono. Y le está mostrando, Él está sentado en su trono, y le está mostrando a Isaías la manifestación de su gloria. Pero al manifestarle su gloria, le manifiesta su pecado también. Pero al manifestarle su pecado, necesita una cura para el pecado, una sanidad para el pecado. Entonces Dios le dice al serafín: toma la tenaza de mi mesa y toma carbón encendido y pásalo en la boca de este pecador. Aleluya. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y quita tu culpa y limpio tu pecado. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esa es la mayor manifestación de la gloria y del avivamiento de Dios. Esa es la mayor manifestación. Una vez más lo voy a decir: esa es la mayor manifestación en un avivamiento de la gloria de Dios. Que la gente reconozca el pecado. Que la gente reconozca el pecado, pero no solo que lo reconozca, sino que entienda que el pecado le ha sido quitado. Y aparte de serle quitado, hermanos, dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque eso es lo que le sucede a Isaías. Isaías ve y llega el ángel, hermano, el serafín, y ¡pum!, toca su boca con aquel carbón encendido, con aquel fuego santo, hermano, y lo limpia, le quita la culpa y le quita el pecado. Pero ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál es tu reacción cuando viene Dios y te toca? ¿Cuál es tu reacción, hermano? ¿Cuál es nuestra reacción cuando miramos la manifestación de Dios?
Nos hemos acostumbrado quizás a lo que es la manifestación de Dios. La manifestación, nos hemos acostumbrado a recibir el toque de Dios, hermano. Pero no solamente vamos a recibir el toque de Dios, vamos a tener una reacción después. ¿Cuál es la reacción después? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción después de salir de una noche gloriosa del Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestra reacción? Esa es la pregunta, ¿cuál es nuestra reacción? Si las reacciones de los avivamientos, hermanos, yo mismo he dicho que estamos en un avivamiento. Que el avivamiento no salió, yo lo he dicho. Hermano, y otros están orando por el avivamiento todavía, están orando por el avivamiento y otros lo están pronunciando. Viene un gran avivamiento, pero tienen años de estarlo diciendo, hermano, porque el avivamiento no es que la congregación se llene, el avivamiento no es que las iglesias se llenen, hermano. Yo veo congregaciones llenas de gente, pero la gente sigue siendo mundano, siguen siendo los mismos ladrones, siguen siendo los mismos mentirosos, siguen siendo los mismos pecadores, siguen siendo los mismos soberbios. Entonces, ¿dónde está el cambio? El cambio sucede cuando nosotros reconocemos que el poder de Dios, hermanos, es el que cambia, que el poder de Dios es el que transforma, y que cuando nosotros salimos de esa presencia, salimos dispuestos a recibir y hacer la voluntad de Él. Eso es lo que nosotros debemos de orar. Y usted que ya tiene años dentro de la iglesia, no debe de quedarse callado, no debe de quedarse, hermanos, solamente viendo. Es para que usted se meta en el avivamiento y le diga a los ángeles que toquen, que toquen su boca, que toquen su boca, que toquen su boca. Que despierte una pasión en predicar el evangelio, que despierte una pasión en llevar la palabra, que despierte una pasión por estar en una célula, que despierte una pasión de abrir tu casa, que alguien está aquí esta noche. Hay un poquito, hermano, ahí. Es para que el pueblo se rinda. Es para que el pueblo se rinda, es para que el pueblo se rinda. Porque dice el versículo 8, después oí la voz del Señor. Entonces no ha oído la voz del Señor todavía. O sea, muchas veces miramos la manifestación del poder de Dios, pero no oímos su voz. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahí está una palabra de la Trinidad. Ahí está una palabra de la Trinidad. ¿Quién irá por nosotros? No está hablando con los serafines. No está hablando con los ángeles. Porque los ángeles, Él los envía. Está hablando con el Espíritu Santo y con el Hijo. Aunque le voy a dar otro término acá. Este es el término para Isaías, donde dice, ¿quién irá por nosotros? Entonces dice Isaías, entonces respondí yo individualmente. Yo, usted individualmente. Hermano, le hago una pregunta. ¿Qué hizo usted en el temblor? Gloria a Dios a los que agarró dando la célula, hermano. Aleluya. Hay algunos que estaban orando, hermanos, para la conclusión de la célula. Gloria sea al Señor. Pero aquellos que estaban prendidos en un partido, hermano. Oh my God. ¿Qué reacción tuvieron? Le pregunto, ¿qué reacción tuvieron? ¿O qué reacción tuvimos? Señor, si cayera fuego ya estamos carbonizados. Es más, hay gente que no se preocupó. No, eso no sintió. Simplemente se acordó de Dios. Cristianos. Ni siquiera pensaron en Dios, en decir, Señor, ¿será que tú estás aquí? Que viniste ya y me quedé por lo menos.
en esos momentos, hermano, es de responder y decir: heme aquí, Señor, llévame a mí. Sí, porque, hermano, quién sabe que nos quede oportunidad otra vez. Hoy es el día, ese momento es el día de arrepentirnos. Hermano, si hay alguien en pecado que no le ha pedido perdón a Dios, yo le recuerdo que muchas veces no queda ni oportunidad de pedirle perdón a Dios. Fíjense, con esto que le estoy diciendo, que algunos no reaccionaron, hermano, a ese temblor, les dio lo mismo o no, con eso le demuestra a usted que aquel que dice: es que yo me voy a arrepentir en el último momento. No, hay momentos que ya no hay oportunidad. Hay momentos que ya no hay oportunidad de arrepentirse. Nuestra vida debe de andar arrepentidos todo el tiempo. Nosotros debemos andar arrepentidos todo el tiempo. Cada vez que cometemos un error, un pecado: Señor, perdóname, y no volverlo a hacer. Porque va a llegar el momento que no te va a quedar oportunidad de arrepentirte. ¿Y qué cuenta le vas a dar a Dios? Ahora, dejemos eso ahí. Ahora quiero llevarlo a otro punto. Quiero llevarlo a otro punto en ese mismo versículo. Y es el punto que algunos deducen que esa es la corte celestial. Es la corte celestial. O sea, Isaías lo vive. Y él, como profeta, dice: heme aquí, envíame a mí. Y confronta al pueblo de Israel con el pecado. Pero Isaías lo vive algo que ya pasó. Óigame bien. Isaías vive algo que ya pasó. ¿Dónde pasó eso? Cuando el hombre pecó. Cuando el hombre peca y pierde la comunión con Dios. Dios hace una corte y se reúne con el Hijo, el Espíritu Santo y ángeles, y ven a la humanidad en pecado. Thank you, Jesus. Ven a la humanidad en pecado, hundida en el pecado, y empiezan a buscar un sacrificio. Empiezan a buscar un sacrificio de una oveja, de un palomino, de una ave, y empiezan a buscar los sacrificios y empiezan a manejar esos sacrificios, y solo va cubriendo el pecado, solo cubre el pecado, hermano. Y en esa visión que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen, y ven cómo va cubriendo el pecado, y que el pecado le ayuda al hombre. Algunos por un año quitaba el pecado, pero seguían pecando. Entonces es cuando Dios dice: este sacrificio no cumple los requisitos para perdonar al hombre. Oh my God. No cumple este requisito, no cumple. No cumple. No cumple el poder para perdonar a la humanidad. Y mira hacia todo el lado, y los ángeles son creación. Los serafines son creación de Dios. Y es ahí cuando Dios pregunta, dice: ¿quién irá? ¿Quién irá? Y es cuando Cristo sale y dice: heme aquí, envíame a mí. Óigame, heme aquí, envíame a mí. Yo me ofrezco gratuitamente para salvar esta humanidad pecadora. Y es cuando 450 años Dios está oculto. Nadie habla de Dios. Hermanos, y el pueblo de Israel cae en un pecado terrible. Y Dios los castiga enviando, hermanos, o dándole la oportunidad a los romanos para que los romanos los opriman. Y se sientan los romanos en el trono de Israel, en el pueblo de Israel, y empiezan a esclavizarlo, y empiezan, hermanos, a destruir al pueblo de Israel.
Y es ahí donde el pueblo de Israel hace alianza con los romanos. Y es ahí donde desciende nuestro Señor Jesucristo del cielo. El Dios Todopoderoso nace, hermanos, en Belén como una criatura, como un niño. Y ese niño empieza a crecer. Y ese niño empieza a desarrollarse. Y cuando se desarrolla, llega al punto de ir a morir en la cruz del Calvario como una ofrenda santa y agradable para Dios, para derramar su sangre, para quitar los pecados no solo del pueblo de Israel, sino que para quitar tus pecados, para quitar mis pecados, para limpiarlos. Fue el único sacrificio que se pudo hacer para perdonar nuestros pecados. Al derramar su sangre, cuando derramó esa sangre en la cruz del Calvario, no nos cayó una gota. Está bien el canto que dice con una gota de tu sangre. Sí, él está inspirado, el que hizo ese canto está inspirado y está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Solamente que yo te quiero decir que tú y yo no fue quitado nuestro pecado con una gota. Fue toda la sangre de Cristo que te perdonó. Toda la sangre de Cristo que te perdonó. ¿Y dónde se produjo eso? Allá en el cielo. ¿Cuándo se produjo? Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: heme aquí, envíame a mí. Pregunto yo. Thank you, Jesus. Pregunto yo, ¿qué sintió Dios? ¿Qué sintió Dios cuando Jesús dice: envíame a mí? Y Dios no le dice: no, hijo, tú no puedes ir. Dios no le dice: no, hijo, tú no lo puedes hacer. Dios lo mira y dice: es el único. Hermano, no sé yo dónde lo estoy llevando, donde Dios lo está llevando, hermano. Es que seamos agradecidos. Piense qué dolor sintió Dios cuando le dice a Jesús: heme aquí, envíame a mí. Y Jesús dice, y Dios dice: ¿qué puedo hacer? ¿Puede enviar a alguien más? ¿Puede enviar a otro? No, Dios ni lo piensa. ¿Sabe por qué no lo piensa? Porque no lo había. No lo había. No había nada. Óigame bien, una vez más se lo voy a decir para que la iglesia se meta en ese avivamiento. No hay ni había otro sacrificio que pudiera perdonar tus pecados y mis pecados. No había ni lo hay. Es una blasfemia. Es una blasfemia. Por eso es que usted debe de entender cuál es la verdadera iglesia, hermano. Es una blasfemia lo que los mormones se inventan. Que dicen que Jesús no es Dios, sino que hermano del diablo. Mire que ya me iba a salir la palabra, pero hay un pecado más que ellos. Hermano, mire qué tontería. Y dicen que por eso es que el diablo asesinó a Jesús. Mire cómo le meten a usted las doctrinas falsificadas. Que por eso el diablo destruyó a Jesús en la cruz. Dicen los mormones. Claro, no se lo dicen cuando le llega a usted. Porque dicen que el diablo se enojó porque él quería venir a hacer el sacrificio. Hermano, ¿de dónde sacan esa tontería? Si el diablo, hermano, no tiene nada que dar. Porque es más pecador que los pecadores de este mundo. Hermano, si ahí no había competencia. Ahí no había con quién competir. Ahí el único que podía decir: heme aquí, envíame a mí, era Jesús. Denle un aplauso fuerte. Era Jesús. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Por eso María tampoco. María no puede perdonar pecados. No puede perdonar pecados. Porque aparte, hermano, aparte de que, hermano,
no estaba en la eternidad. No estaba en la eternidad. Tampoco murió crucificada en la cruz, ni tampoco resucitó. María no derramó ninguna gota de sangre en la cruz del Calvario. No derramó. Y aunque lo hubiera hecho, tampoco hubiera sido aceptado, porque hay un solo sacrificio, y ese sacrificio es Jesús. Amén. Ahora, María como nosotros es una hija de Dios, una predicadora de Dios, porque predicó el Evangelio. Ella predicó del Cristo resucitado también. Ella recibió el Espíritu Santo cuando estaba en el aposento alto, hermanos, y vino el Espíritu. Ella lo recibió tan puro como nosotros. Y ninguno de nosotros, por más que nos partiéramos en pedacitos y lo repartiéramos al mundo, cada pedacito de nuestro cuerpo, podríamos perdonar los pecados, porque el único que perdona pecados se llama la sangre del Cordero Redentor. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración, a Él sea el imperio, a Él sea el honor. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Es lo único. Pero eso vino en un caos. Cuando el mundo estaba, por lo, hermanos, lo más hundido del pecado, fue cuando Jesucristo apareció para darte la salvación.